Para mí la fala significa el modo de expresar mis pensamientos, mis deseos. Y aquí tengo dos perritos, un pequeño y un grande. Tienen un ano, ahora han feito un ano. Me acuerdo de mis abuelos, ya lo hablaban, mis padres lo hablaban, ya mis hijos lo hablaban y mis nietos lo hablan. Si no nos ayudan a conservarlo, pues con el tiempo desaparecerá. Es la lengua con la que se han hablado nuestros antepasados, con la que han comerciado, etc. No puede perderse, jolín, es nuestro patrimonio, ¿no? Nuestra herencia. Por parte tanto de los falantes, que lo atesoramos, como de las administraciones, la obligación de conservarse. En este rincón, al norte de Extremadura, en la frontera con Portugal, existe un tesoro lingüístico. Son Valverde del Fresno, San Martín de Trevejo y El Has, los únicos 3 pueblos de Cáceres donde se habla a fala. De aquí he puesto unas fresas y unas tomateiras. Diversas, también te ahí, ¿no? Y aquí tengo dos perritos, un pequeño y un grande. Tienen un ano, ahora han feito un ano. La fala es una lengua ancestral que se ha transmitido siempre de forma oral, de generación en generación. Me acuerdo de mis abuelos, ya lo hablaban, mis padres lo hablaban, ya mis hijos lo hablaban y mis nietos lo hablan. En esta tinaja, cuando estaba tumbada, me acuerdo que a gata siempre paría dentro. Sí. Y, según el consenso de expertos, proviene del galaico portugués. Toma. Bueno, como a ti te encanta o queixo, Queixo. outro día que estuve en Aceuche, en a feria de queixo de Aceuche. Dice que queixo da burro facen de leite. Ah, vale, sí. Home. Y mezclado. ¿De qué si no? Hacelo. A que te partas un cachiño. Lo llaman Valverdeiro en Valverde, Mañego en San Martín y Lagarteiro en El Has. ¿Pero que esté allá? ¿Que sí que esté allá? ¿Que si te has fondo? Pues si hay que se hace algo, Ah, vaya. pues a ver, decía. Ah, vale. 3 dialectos de esta lengua que actualmente habla el 90% de la población. Eso sí, en todo el Valle del Jálima no llegan a los 10.000 habitantes. El problema de todas las hablas de la frontera hispano-portuguesa es demográfico. Por ello, es especial y única, pero también corre el riesgo de desaparecer. Cada vez hay menos gente que viva en los núcleos rurales. En El Has, por ejemplo, de nuestra generación, de mi marido, pudieron nacer 40 niños. En mi caso, aquí en Valverde, éramos casi 70. Yo creo que la fala se perderá. Tardará mucho, pero se perderá. Y la media de niños que están naciendo ahora mismo en El Has es de 2 o 3. Cada vez lo habla menos gente, la población cada vez es menor. Se perderá la fala, pero se perderá porque es que no va a haber hablantes. Se invierta en ciertas actuaciones que sin el propio dinero de la administración ni el apoyo propiamente de la administración, los propios falantes sería muy difícil de que pudiéramos sacarlo adelante. Y no solo corre el riesgo de la despoblación, cada vez más vocabulario se castellaniza. Ha cambiado la fala desde entonces a como le hablaban los viejos. Ah, eso sí, antes el chapurrao antiguo era el comer debido. Ahora han cambiado muchas palabras.
la fala se está alejando de sus orígenes. Y sobre todo, palabras que a lo mejor utilizaban mis abuelos o mis bisabuelos relacionadas con el campo, con tareas antiguas que ya no se realizan y que no se están escribiendo ni se están perpetuando, se están perdiendo. La fala está perdiendo su esencia. Las formas de vida y de trabajo han cambiado. Todo el rico vocabulario del campo o de la vida doméstica ha desaparecido. El gran problema es que no existe una norma ortográfica para la fala. Habría que poner de acuerdo a la gente para ver qué modalidad de escrita se ofrece. Nunca ha existido una norma y cada pueblo escribe como le conviene. Por eso mismo no son capaces de ponerse de acuerdo. Y entre nuestros pueblos hemos intentado consensuar unas normas de ortografía que todavía están ahí en un proceso. Apenas hay libros escritos en fala. La forma de aprender sigue siendo el boca a boca, pero por supuesto su transmisión escrita tendría ventajas. Las ventajas de una normativa ortográfica para poder escribir la fala son fundamentalmente la difusión que se le puede dar a unas obras que sean homogéneas. Así que, por ahora, la educación en los colegios siempre es en castellano. Hay institutos que a partir del mes de febrero cierran sus muros y ya no puedes entrar, pero otros como el nuestro están abiertos, entonces mira. Este es el Instituto de Secundaria Valdesánima, en Valverde del Fresno, un centro que acoge alumnos de los 3 pueblos hablantes. Imparten las clases en castellano, pero llevan a cabo diferentes actividades en fala. Un avión y me insistí orgulloso diciéndole saber que volaba. Entonces dijo: Eso de la fala pues lo tenemos en nuestro día a día, tanto en cartelería como por ejemplo en actividades como las que se han hecho este año del teatro, en el que se ha adaptado la obra de Beatriz Maestro. Hicimos un teatro de marionetas el año pasado también. Porque en este instituto cada vez son más los esfuerzos por incorporar la fala a la enseñanza. Se ha tenido que leer unos fragmentos del libro y en el cual hacer una tarjeta navideña cogiendo una frase de Un pequeño príncipe. Pero esta es solo una de las muchas acciones que los habitantes de estos 3 lugares están llevando a cabo. Desde los ayuntamientos, por ejemplo, se han promovido diferentes medidas para que todo esté en castellano y en fala. Y los propios hablantes también luchan por fomentar y evitar que se pierda su fala. Están intentando hacer muchas cosas para no perderla. Han creado una asociación, están intentando transcribirla. Se intenta fomentar y sé que hace poco en la Escuela de Idiomas estuvieron dando creo que como cursos. Incluso se han hecho varios escritos con el fin de conservar esa lengua. Se han traducido muchas cosas a la fala, como el Nuevo Testamento, el Principito y eso, que son de gente que lo hace aquí para tener la lengua escrita. Pero se quejan de que a veces no es suficiente. Esta pequeña comunidad de vecinos pide ayuda. Si no nos ayudan a conservarlo, pues el tiempo desaparecerá. Por eso exigen a las administraciones que se comprometan con el problema de la despoblación y de la desaparición de la fala. Valverde chora otra despedida cuando el soñador duerme. Esas horas suspendidas no espacio dejan de ser un río de metáforas para secarse hasta nuevo aviso. O despertador anunciará un novo día, o sol encherá o valle de lobo, e a creación do que soña recollerá toda esa poesía para regalarla ao mundo.
non un camiño iso que ves, ni tampouco se elevan montañas, aunque as veas claras como unha boa mentira. Os sendeiros son acordos entre persoas que un día pediran seidas a súa cabeza e exploraran máis alá. E as montañas son restos de almas que apuntaban alto e a má sorte os tratou ben en exceso. Por iso usou se asoma tímido, porque está de luto. Bueno, para mí la fala significa cuando me comunico con mis cercanos, cuando quiero. Es la lengua con la que se han hablado nuestros antepasados, con la que han comerciado, etc. Y lo que nos distingue de otros lugares y es algo que llevamos dentro, ¿no? Que es parte de mí, porque parte de mis raíces. Para ellos se trata de un tesoro que no están dispuestos a perder. Y sería muy triste que ahora fuera invadida por el castellano y desapareciera. No, pues no puede perderse, jolín, es nuestro patrimonio, ¿no? Nuestra herencia. Que es muy peculiar, que no debería de perderse. Yo creo que deberíamos quererlo más y ayudar a que no se perdiese del todo.